Buenos días, hermanos. Si recuerdan, la semana pasada estudiábamos los escritos de Justino Mártir. Recuerdan eso, ¿verdad? Y veíamos específicamente, él nos daba una, vamos a decirlo así, una ventana hacia cómo era que se llevaba un servicio un domingo en los tiempos de el siglo segundo, principios del siglo segundo, mediados del siglo segundo en la ciudad de Roma. ¿Cómo hubiera sido si nosotros hubiéramos estado en ese servicio? ¿Alguien se acuerda cosas que veíamos de este escrito? Cosas que decíamos que eran similares a las que nosotros hacíamos. Tenían las ofrendas para las personas en necesidad dentro de la iglesia. Era un grupo pequeño, aproximadamente 14, 15 personas se reunían en una casa. ¿Qué más? Llevaban a cabo la cena del Señor, partían el pan, tomaban el vino. La oración, oraban, tenían un tiempo de oración. Y hay algo bien interesante de eso con respecto a la oración, porque decía que oraban según su capacidad. Según su capacidad eran las oraciones que se hacían. Lo que esto nos da a entender, las personas que han estudiado sus escritos, es que cuando se habla de orar según su capacidad, era que oraban no con oraciones memorizadas, no rezos, nada repetitivo, sino conforme cada uno oraba y podía orar de acuerdo a la práctica que oraban dentro de su casa, porque recuerden, la oración no es algo que solamente hacemos durante el servicio, sino es algo que las personas practicaban durante la semana y se edificaban unos a otros por medio de estas oraciones. ¿Por qué? ¿Qué pasaba? Que si yo escuchaba al hermano Kevin orar y yo decía, wow, esa oración que hizo el hermano me gustó, empezaba uno entonces a edificarse con esas oraciones y mejorar al momento de orar. Entonces hacían eso. Una otra cosa, ¿alguien se acuerda una cosa más? La lectura de las escrituras. Se leía las escrituras para comenzar el servicio, leían las escrituras y ¿qué hacían después? Un tiempo para la exhortación. En base a esas escrituras se leían probablemente cartas que ya se habían escrito, probablemente se leían los evangelios, se leía algo del Antiguo Testamento y luego ¿qué se hacía? Una exhortación conectando todo esto a Cristo, que es lo que vemos hoy en día incluso en nuestras reuniones de domingo. Ahora, algo que no alcanzamos a ver la semana pasada y que quería que viéramos hoy es, primero que nada, que hay dos cosas importantes que están tratadas y habladas en estos escritos de Justino, que nos aclaran ciertos cuestionamientos y ciertos, vamos a llamarlo, argumentos que personas allá afuera probablemente les han hecho a ustedes y que a lo mejor los han hecho dudar a ustedes con estos cuestionamientos. Uno de ellos es que hay personas allá afuera que dicen que nos reunimos, y no sé si lo han escuchado esto ustedes, pero yo he escuchado que hay gente que dice, los cristianos se reúnen el día domingo, ¿por qué? Porque en ese tiempo los romanos era el día que se reunían a adorar al dios Sol, el dios Invictus, y entonces por eso los cristianos entonces se robaron esa tradición, de ahí viene el día, llamarse el día domingo en inglés, el día del sol, se adoraban al sol y por eso entonces es que los cristianos se reúnen el día domingo. No sé si lo han escuchado ustedes, pero hay personas allá afuera que dicen que esta es la razón por la que nos reunimos el día domingo. Justino, como ya vimos, menciona en sus escritos que los cristianos se reunían el primer día de la semana, el domingo, y esto apenas 100 años después de Cristo. Pero más importante aún es que tenemos la Biblia de respaldo. Abran sus Biblias, por favor, en Hechos capítulo 20. Hechos capítulo 20, y si alguien puede leer el versículo 7. El primer día de la semana, reunidos los discípulos para compartir el pan, Pablo les enseñaba, habiendo de salir al día siguiente, y alargó el discurso hasta la medianoche.
Noten entonces, estaban reunidos, ¿qué día? El primer día de la semana, que era el domingo. Estaban reunidos para partir el pan, que esto es tomar la cena del Señor. ¿Y para qué? ¿Qué Pablo hacía? Les enseñaba. Exactamente una reunión de domingo que tendríamos hoy en día, un servicio de domingo, lo estaban teniendo ellos. Primera a los Corintios, capítulo 16. Si alguien puede leer Primera a los Corintios, capítulo 16 y el versículo 2. Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo, según haya prosperado, guardándolo para que cuando yo llegue no se recojan entonces ofrendas. ¿Qué está hablando Pablo aquí escribiéndole a los Corintios? El primer día de la semana, cuando se recoge la ofrenda, ¿qué dice entonces? Cada primer día de la semana, cada uno de vosotros ponga aparte algo según haya prosperado. No porque diga Pablo, es que les pagan el día sábado, entonces el día siguiente. No, lo que está refiriéndose aquí es, porque es el día que ustedes se van a reunir, cada primer día de la semana. Entonces, reúnanse para eso, para hacer una ofrenda para los santos. Entonces, ese es el primer cuestionamiento que muchas personas, les digo, si les llegan a preguntar a ustedes o alguien llega a hacer ese argumento, no es un argumento válido porque estos registros que tenemos, tanto de la Biblia, de que se reunían el día domingo, como de Justino, suceden muchísimos años más antes que la veneración y que se consolidara la adoración a este dios Sol Invictus como una fiesta romana, mucho antes incluso de que se formalizara. Esto que estamos viendo, estos escritos son a partir del año 70 hasta el año 120, 150. La formalización de la celebración del sol en el día domingo no se registra hasta el año 270. Entonces hay un periodo de tiempo muy amplio, muy grande, como para decir, los cristianos vienen y toman de esa celebración para entonces celebrar el día del Señor, el día de la resurrección, hacerlo el día domingo. No es un argumento válido, y no solamente porque lo creamos, sino porque históricamente no tiene el peso suficiente para poder decir que eso pudiera ser verdad. ¿Alguna pregunta sobre esto? Ok. El segundo cuestionamiento que se me hizo muy interesante es que hay personas allá afuera que nos acusan de que la Trinidad es una herejía y que la Trinidad no es válida tampoco, que no es algo bíblico. Sabemos que lo es. Sabemos que la Trinidad es bíblico. No nos vamos a ir a la Biblia ahorita a estudiar los pasajes de la Escritura que nos hablan de la Trinidad, pero una persona que en realidad se dedique a estudiar la palabra llega a la conclusión de que creemos en un Dios trino, de que nuestro Dios es un Dios trino, pero por si esto no fuera poco, de la Trinidad, que la vemos en las Escrituras, ya en los documentos, ¿se acuerdan que vimos unos documentos cuando vimos a los padres apostólicos? Vimos una carta que escribió Clemente a los Corintios. ¿Se acuerdan? Vimos la carta de Clemente. Vimos un escrito, ¿alguien se acuerda el nombre? El nombre está un poco difícil porque no es una palabra en español, es una palabra griega, pero vimos que la palabra significaba enseñanza de los apóstoles. ¿Alguien se acuerda del nombre de ese escrito? Empieza con la letra D. La Didaché. La Didaché es en este documento. Escuchen lo que este documento nos dice con respecto a la Trinidad. Dice la Didaché, está mandando bautizar y dice, debemos bautizar en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces, ahí está ya la Didaché diciendo que debemos bautizar nombre del Padre, nombre del Hijo y del Espíritu Santo. Clemente, en su primera carta, en la carta de primera de Clemente, que es a los Corintios, les leo, él citando su escrito dice, un Dios, un Cristo y un Espíritu de gracia derramada sobre nosotros. Ese es Clemente. Y por último, Justino en su apología, Justino en sus escritos también, vamos a notar que Justino escribe, también con referencia al bautizar, que debemos bautizar
en el nombre de Dios Padre, de nuestro Salvador Jesucristo y del Espíritu Santo. ¿Notan eso, hermanos? ¿Notan entonces esa continuación de lo que ya vemos en las Escrituras con respecto a la Trinidad? Ojo, obviamente ninguno de ellos menciona la Trinidad como tal, la palabra Trinidad como tal, pero ¿qué nos están dando? Ya nos están dando pistas de una doctrina que se está, vamos a decirlo, desarrollando, pero que es una doctrina que vemos en las Escrituras. Vemos a Pablo hablar de la misma manera con respecto a Dios Padre, Hijo y Espíritu Santo. Vamos a conectar esto con otro escritor, otro apologeta. ¿Se acuerdan que ya vimos la semana pasada apologeta? Vimos a Justino. ¿Se acuerdan que era un apologeta? Ajá, un defensor de la fe. Y hoy vamos a estudiar a un hombre llamado Teófilo de Antioquía. Vive entre los años 120 y 182. Teófilo de Antioquía. La razón por la que traemos al tema Teófilo de Antioquía es conectando esto sobre la Trinidad. Teófilo, al igual que Justino, se convierte al cristianismo no siendo judío, sino pagano. Viene del mundo con un contexto griego, con un contexto un poco más, le llaman helenístico. Y entonces Teófilo tiene este contexto griego, pero no filosófico. Teófilo, a diferencia de Justino, ¿se acuerdan que Justino se convierte porque alguien lo hace, vamos a decirlo, dudar de la filosofía griega, porque Justino conocía muy bien la filosofía griega? Teófilo no. Teófilo simplemente pagano, no conocía de filosofía, pero viene al cristianismo. Solamente tenemos una obra escrita que tenemos ahorita conocimiento de y que está preservada. Solamente tenemos una obra de este Teófilo. Y esta obra es un escrito que va dirigida a un amigo que era pagano también, está haciendo una defensa de la fe, por eso es una apologética, está defendiendo su fe contra un amigo que se burlaba del cristianismo. Su amigo era culto, culto en el sentido de que tenía conocimiento su amigo también era pagano, pero su amigo se burlaba del cristianismo. Entonces, Teófilo le escribe a su amigo y el escrito tiene el nombre de su amigo. Su amigo se llamaba Autólico. Su amigo se llamaba Autólico y así es como se llama el escrito. Para Autólico era el nombre del libro. Kevin, Lorena, ojo, nombres para si es niño, muy buenos nombres aquí. Teófilo Labrador, Autólico Labrador, ¿no? Ok. Lo interesante aquí de la obra esta que escribe Teófilo Autólico es que en esa obra vemos que se menciona a Dios siendo Dios trías. Menciona a Dios como siendo trías. Esta palabra trías es el griego para lo que traduciríamos nosotros como triada. Triada de tres. Esta misma palabra después va a ser la palabra en latín, que es la palabra trinitas. ¿Ok? La palabra que menciona en su escrito Teófilo es la palabra trías en griego, pero que después va a venir a ser en latín la palabra trinitas. Ojo nada más, ojo. Cuando Teófilo escribe
y se refiere a Dios con este término, no lo hace de la misma manera que nosotros hoy en día usaríamos la palabra latina trinitas, que se traduce al español como Trinidad. No es exactamente el mismo, vamos a decirlo, el mismo término, sino que él lo veía más como Dios tiene atributos y esos atributos hacen su trías, su tríada o su trinidad. Lo que sí es significativo, la razón por la que traemos este tema a colación es, y por lo que vale la pena resaltarlo, es porque hasta este punto, en toda la teología que tenemos, en toda la literatura que se ha escrito en las cartas de Clemente, en la Didaché, en la apologética de Justino, esta es en toda la historia la primera vez hasta este punto el primer documento en el que vemos esta palabra griega, trías, para triada, aplicada a Dios. Como les digo, no es el mismo término técnico que después vamos a nosotros a tener para referirnos a Dios, que va a ser el latín Trinitas, pero ya es un desarrollo dentro de la teología, ya es un avance dentro de esto que se va a consolidar después como la Trinidad. No porque Dios haya evolucionado y Dios haya cambiado, sino porque los hombres y los teólogos pudieron llegar entonces a cómo podemos buscar una manera de explicar que Dios es un Dios trías, un Dios trinitas, un Dios trino, un Dios que es una Trinidad. Dios Padre, Dios Hijo, Dios Espíritu Santo, un solo Dios, tres personas. Incluso hasta la fecha, hermanos, ¿puede alguien entender a plenitud la Trinidad? Probablemente no. Más bien, no podemos comprender la Trinidad, pero podemos llegar, y gracias a la filosofía podemos llegar a ciertas conclusiones que nos pueden ayudar entonces a comprender cómo es que tenemos un Dios trino. Pero esto, noten cómo es un fundamento o es un paso sobre otro paso, es un escalón. Gracias a estos escalones es que Teófilo se puede subir sobre este otro escalón para entonces irnos dando estas conclusiones y estas verdades para que nosotros las recibamos. ¿Alguna pregunta sobre esto? ¿Alguna duda o algún comentario? Entonces, en la carta a Autólico, Ajá. cuando habla de trías, no está hablando de Padre, Hijo y Espíritu Santo. No. Está hablando de atributos. Atributos, sí. De los atributos de Sí, él está haciendo como un estudio, porque empieza desde el Génesis, y está haciendo como un estudio del Génesis, y entonces dice, Dios es Dios Padre, no lo tengo anotado aquí, pero creo que mencionaba algo como Dios la palabra y Dios la sabiduría. Y él es entonces así como desarrolla, y eso es Dios trías, en esos tres como grupos, y como les digo, es más como atributos de Dios, pero ya refiriéndose entonces a un Dios trino desde la eternidad y desde el principio de la creación. Pero no es una referencia específica. No pudiéramos decir, Teófilo desarrolló la teología de la Trinidad solamente porque mencionó la palabra trías. Le dio a lo mejor a quien después va a darnos ese regalo de la teología, probablemente le dio un sustento o una manera de trabajar con eso, pero en realidad no fue de ahí de donde viene. Pero Clemente y Justino, ellos sí mencionan la Trinidad. Ellos sí mencionan la Trinidad, sin mencionar la palabra Trinidad. Sin mencionarla. Sí. Pero Clemente sí habla de que es Dios Padre, Dios Hijo, Espíritu Santo. Sí. Sí, él mencionaba Clemente, tenemos un Dios, un Cristo y un Espíritu de gracia derramado sobre nosotros. Y Justino, Da la instrucción de que se bautice en el exacto, nombre exacto. del Hijo y Espíritu Santo. Exacto. Pero ya todo eso ya nos dice algo. No nos lo dice con la fuerza de aquí está la Trinidad, pero ya nos está, vamos a decir, está pavimentando el camino para llegar a esa conclusión y a esa palabra que, como les digo, sí, el argumento es, esa palabra no está en la Biblia, pero muchas otras palabras que tomamos nosotros para entender el lenguaje bíblico tampoco las vamos a encontrar ahí. ¿Alguna otra duda, pregunta, comentario? ¿No? Ok.
en estos mismos años, junto con Teófilo, existía otra persona y otro muy buen nombre, si me preguntan, Tasiano el Sirio. Tomen nota de los nombres. Y apenas estamos empezando, nos quedan todavía otros 500 años, así que hay tiempo. Tasiano el Sirio, él fue interesante porque Tasiano fue discípulo de Justino. Discípulo de Justino es este Tasiano el Sirio. Como su nombre lo dice, nacido en la región de Siria, Siria está al oriente del imperio, a este lado, ¿se acuerdan el mapa? Acá estaba el oeste, acá estaba el este, el oriente de este lado. Es de este lado que nace Tasiano. Lo mismo, completamente pagano, fuera del conocimiento del judaísmo. Y llega a Roma, donde estaba establecido, si se acuerdan, Justino. Vamos a decir que su escuela y su iglesia de Justino estaba en Roma. Justino fue obispo de Roma. Llega Tasiano a Roma, se convierte al cristianismo estando en Roma y se convierte en vamos a llamarlo, en un discípulo, en un alumno de Justino Mártir. Probablemente, a lo mejor, asistió a la iglesia, alguien lo invitó. No tenemos mucho registro de su conversión, pero lo que sí sabemos es que se convierte al cristianismo y viene a ser entonces discípulo de Justino. Lo contrastante y lo diferente con Justino, no sé si se acuerdan que yo les mencionaba que Justino cuando hacía apologética, cuando defendía la fe, vamos a decirlo que Justino lo que hacía, digamos que aquí hay un pedazo de tierra, hay un espacio aquí y aquí hay otro pedazo. Y vamos a decirlo que aquí están los griegos y que aquí está el cristiano o el cristianismo. Justino, cuando le predicaba a los griegos, obviamente haciendo con la apologética y buscaba convencer a los griegos, Justino lo que buscaba era, vamos a decir, buscaba hacer un puente. Buscaba hacer un puente entre los griegos y los cristianos. Y entonces tomaba de la filosofía griega, tomaba ciertas cosas y las aplicaba al cristianismo. Y entonces él les decía, miren, ustedes creen en esto, pero al creer en eso se equivocan, pero si ustedes pueden entonces ver el cristianismo. De hecho, voy a hacer un paréntesis aquí. ¿Se acuerdan que les comenté que Justino, se acuerdan que se convierte porque alguien le predica, un anciano le predica y le predica usando como referencia la filosofía griega? La pregunta que le hace, espero no enredarlos con esto, pero voy a ir lento. La pregunta que la persona le hace a Justino para iniciar la conversación, vamos a decirlo, el evangelismo, lo está evangelizando, la pregunta que le hace a Justino le dice, Justino, ¿es el alma por sí misma vida? O sea, ¿el alma es vida o el alma tiene vida? Nuevamente la pregunta, ¿es el alma por sí sola vida o el alma tiene vida? Justino, como era griego, ellos creían que el alma era vida por sí misma. No que el alma tenía vida, sino que el alma por sí misma tenía vida. Entonces, Justino le responde, el alma tiene vida y es vida el alma. Perdón, el alma es vida en sí misma. Pero entonces, este hombre que le está predicando le dice, ok, entonces, si tú dices que el alma es vida por sí sola, ¿por qué entonces morimos? ¿Por qué entonces el cuerpo puede morir
si el alma es lo que le da vida al cuerpo, entonces el cuerpo nunca debería de morir porque siempre tiene el alma. ¿Qué pasa entonces? Que si el cuerpo puede morir, significa que el alma simplemente tiene vida. No es vida por sí sola, tiene vida. Porque ¿qué pasa? Cuando el cuerpo muere, el alma se separa del cuerpo. Entonces, el alma tiene vida y aquí es donde viene lo interesante. Le dice, entonces, si llegamos a la conclusión de que el alma tiene vida, alguien tiene que darle vida a esa alma. Alguien más tiene que estar supliendo de vida a nuestras almas y ese otro ser debe ser un ser superior a nosotros y ese ser debe ser Dios. No hay otra explicación. Porque ¿qué decían los griegos? Para llegar al conocimiento pleno tienes que mirar hacia adentro de ti, hacia tu alma que es la vida y así es como conoces la verdad. Y entonces este señor le dice a Justino, como entonces la verdad no está dentro de nosotros en nuestra alma, los griegos, los filósofos griegos no han llegado a la verdad por completo. Y la única manera de conocer la verdad es conociendo al dador de vida al alma. ¿Los confundí o sí más o menos sí entendimos un poco? Entonces, esos mismos argumentos los utiliza Justino para convertir a griegos al cristianismo. Noten que nunca dijo, ustedes no saben nada, ustedes... Sí, lo llevó a una conclusión, pero tomó argumentos que usaban los filósofos griegos. Entonces, Justino hacía lo mismo. A diferencia de Justino, Tasiano, él, todo lo contrario. Si Justino hacía un puente, Tasiano hacía unos tanques y les disparaba a los griegos. Tasiano buscaba desestimar, les decía, ustedes su filosofía se contradice, su filosofía es una filosofía que no tiene sentido, su filosofía lo único que hace es engañar a las personas, los filósofos se contradicen entre sí mismos, Platón decía una cosa, Aristóteles decía otra, Sócrates decía otra, se la pasan contradiciendo. Entonces, a diferencia de Justino, Tasiano era más, vamos a decirlo, violento cuando se trataba de hacer sus escritos y su apologética. Entonces, él sí conocía también de filosofía. Él sí conocía de filosofía, sí. Tasiano sí había tenido un contexto, a diferencia de Teófilo, Tasiano sí tenía un conocimiento más de la cultura griega. Ahora, Tasiano era discípulo de Justino. Sí. Pero no utilizaba el método de Justino No. para Apologetizar. Llevar a cabo la apología. Ajá, Sí. griegos. No, todo lo contrario. Había aprendido de Justino, pero utilizaba el método muy diferente. Sí, exacto, exacto. Ok, una cosa más de Tasiano, vamos a decirlo, algo bueno de Tasiano que nos dejó Tasiano, es que nos dejó un documento muy importante que se conoce como su contribución más, vamos a decirlo, duradera, y ha sido un documento, nuevamente vamos con palabras un poco, así como la Didache, espero que se acuerden de este documento se llama... me imagino se pronuncia Diacerón. El documento es el Diacerón. El nombre Diacerón significa literalmente, esto es griego, si lo traducimos al español, el nombre sería a través de 4. Número 4, a través de 4. Es el Diacerón. Didache era enseñanza, Diacerón es a través de 4. ¿Por qué se llamaba el nombre, por qué tenía este nombre a través de 4? Porque es exactamente eso. Es exactamente que tomaba los 4 evangelios, tomó los 4 evangelios Tasiano y lo que hizo fue hacer una narrativa continua con esos evangelios sin tener esta como duplicidad dentro de y tener una sola historia de la vida de Cristo. ¿Cómo es esto? Es como si ustedes, por ejemplo, ahorita empezaran leyendo Mateo capítulo 1 y después se brincaran a Lucas capítulo 1, luego se fueran a Mateo capítulo 2, luego regresaran a Mateo a lo mejor capítulo 3,
luego se fueran a Juan capítulo 1 y así es como fue tomando para tener un orden cronológico de los 4 evangelios. Tomó los 4 evangelios y hizo este diacerón para entonces darnos o darle a la iglesia en ese tiempo los 4 evangelios consolidados en un solo libro y cada pasaje ordenado de manera cronológica. Debe haber sido algo interesante de leer y muy bonito de leer porque ¿Existirá ese escrito? el diacerón no lo tenemos así, tristemente no lo tenemos por completo. Sabemos de su existencia porque muchos escritores después citaban este documento y decían, como dicen el diacerón, y citaban completamente el documento. Después, en la historia se cuenta que hubo pastores que no estaban como muy de acuerdo con que se tuviera ese documento, porque era el documento que la iglesia estaba usando en vez de tener los 4 evangelios por separado, como que se puso de moda, sobre todo en la iglesia en la región de Siria, en el lado oriental de la iglesia, se empezó a hacer esto y hubo pastores dentro de la iglesia oriental que dijeron, ¿saben qué? Todos del otro lado de la iglesia en Roma están utilizando los 4 evangelios por separado, vamos entonces mejor a irnos con utilizar los 4 evangelios y se perdió el diacerón. Pero digo, no que estuviera mal, pero sí pudiera llegar a generar ciertos problemas, porque para poderlo tener, recuerden que hay en los evangelios hay pasajes que vienen doble. Vemos ejemplos como la multiplicación de los panes y los pescados vienen doble. Entonces, ¿qué hacía? Pues no lo iba a poner 2 veces. Entonces, eliminaba uno o consolidaba los 2 en uno mismo solo. Entonces, pueden notar ahí entonces el peligro de hacer eso, porque ahí entonces entra cuál se queda y cuál no se queda dentro de los evangelios. Pero lo importante aquí es que el diacerón se toman esos 4 evangelios en una sola narrativa. Y es muy interesante porque esto sucede, como les digo, en los años alrededor del 150. ¿Qué nos dice esto, hermanos? Bueno, más bien los voy a dejar pensar. ¿Qué nos dice que hayamos tenido esos 4 evangelios consolidados en un solo libro? ¿Qué sustento para nuestra Biblia tenemos al tener esto? Que ya estaban, que ya para esas fechas, o más bien ya desde esas fechas muy muy reciente, en el año 150, no han pasado ni 100 años todavía desde que se escribieron, y cómo ya tenemos consolidados los 4 evangelios y cómo las iglesias ya usaban y se beneficiaban de estos 4 evangelios: Mateo, Marcos, Lucas y Juan. ¿Por qué? Porque no tendría sentido que Tasiano hubiera hecho el diacerón si no eran documentos que se usaban dentro de la iglesia. Era para beneficio de la iglesia. Entonces, se considera entonces que eran documentos válidos y nos da mucha autoridad entonces para utilizar esos documentos al armonizar esos 4 evangelios dentro de este documento más grande, vamos a decirlo así. Entonces, Tasiano se encarga de escribir el diacerón. Tristemente, más adelante hay personas que dicen que Tasiano, vamos a decir, se desvió en su teología. Tasiano, vamos a decir, lo que se convirtió en un poquito legalista y empezó a enseñar bueno, ojo hermanos, esto dicen otras personas. No tenemos escritos de Tasiano que digan que enseñaba esto, o sea, que él por su misma pluma, su misma letra, digamos, él escribió esto, pero hay otras personas que escribieron y dijeron, Tasiano enseñaba estas cosas. ¿Qué enseñaba? Unos decían que enseñaba que el matrimonio era malo, que el estar casado estaba mal. Hay otros que dicen que Tasiano enseñaba que en la cena del Señor no se debía de tomar vino, que entonces se debería de tomar agua en vez de vino. Pero como les digo, tomen esto, como dicen, como un grano de sal. ¿Por qué? Porque no estamos seguros de eso. ¿Le podemos dar el beneficio de la duda? ¿Por qué? Porque en ningún momento Tasiano escribió, sino simplemente fueron otros escritores quienes dijeron, ojo con Tasiano, porque Tasiano enseña estas cosas que no son correctas. Ok, ¿dudas? ¿Preguntas? ¿Comentarios? Hay algo que me llama la atención en todos los que hemos visto, que todos tienen nombres griegos. Uh-huh. Al menos Sí. de lo que yo Sí. veo, ¿no? Sí. Quiere decir,
ya no aparecen nombres como Josué, No, Juan, no, ya no. Yeshua o algo Sí, así, sí, sí. ¿no? Entonces, el ministerio de Pablo fue Exitoso. muy exitoso, Sí, 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 sí. muy efectivo. Digo, Sí. claro, el Señor, ¿no? Claro. Pero el trabajo de Pablo fue Sí. Sí, porque ni siquiera son nombres, vamos a decir, helenizados, que uno diría, bueno, es que es el nombre Joshua y Yeshua, José. No, simplemente, o sea, todos sí son nombres Theophilus, Tasianus, o sea, sí son nombres griegos. Y sí, habla de la expansión del evangelio y que el evangelio venía no solamente para los judíos, el evangelio era, sí, primeramente, la salvación, primeramente, como dice Pablo, para el judío, pero también para el griego. ¿Y por qué? Porque el evangelio es poder de Dios y cómo estos escritos vienen de la mano de estas personas, siendo que Pablo era judío. Y aparte cómo también los utilizó el Señor con gran conocimiento para ir desarrollando Las doctrinas. que pues muchas de ellas no habían pasado pues desapercibidas. Sí, 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 sí. Entonces no hay nombres de judíos teólogos escritos. Debe haber, pero yo no los he visto en lo que he estudiado. A lo mejor salga por aquí uno que otro, pero ahorita sí que me acuerde de alguno, no sabría decirles. Pero estos son los principales. Esto es el que, si ahorita ustedes ponen padres apostólicos o padres de la iglesia, todos estos son los nombres que les van a salir como principales. Hay más, pero no recuerdo que ninguno de ellos tenga un nombre judío. Ahorita sí como dicen en el fútbol, de bote pronto, no me acuerdo de un nombre judío. Quizás se lo pudo haber cambiado. A lo mejor se cambiaron el nombre. Como Pablo, Como Pablo. Saulo, Puede Sí, ser, ¿verdad? pudiera ser. Pero el contexto de todos estos sí es un contexto griego o pagano. Sí. Justino es el que dices que hacía el puente entre el cristianismo y Sí. los griegos, ¿no? Él hacía un puente para crear una sola como religión, o sea, complementos de creencias griegas al cristianismo, o era meramente para convertir. Era meramente para defender al cristianismo a la luz de los ataques que hacían los griegos. Era para eso, no buscando como mezclar las cosas. Vamos a llegar al punto en la historia en el que hay quienes empiezan a mezclar las cosas y que empiezan a tomar, pero ahí es donde vienen las herejías y es donde traen el dualismo del griego, que el dualismo era enseñar que la materia es mala y el espíritu es bueno. Se lo traen al cristianismo y que dicen, entonces todo lo que hagamos de fuera es malo y lo único bueno es lo espiritual. Pero eso ya es hacer esa nueva religión, buscando, en vez de hacer el puente, buscar unir estos dos pedazos de tierra para hacer uno solo, pero eso ya es un problema. No utilizamos la filosofía para entonces, ¿cómo lo diremos? No tomamos la filosofía o no tomamos prestado de la filosofía, sino que lo único que hacemos es defendernos en contra de eso. Pero para eso sí tienes que hablar el mismo idioma que hablaban los griegos en términos filosóficos. Pero no es para hacer ni una nueva religión, ni una nueva teología, mucho menos. Entonces aún en la actualidad, Sí. Justino hacía un puente Sí. porque tenía conocimiento filosófico para. Sí. Ahorita en la actualidad, uno que quiera defender una Sí. apologeta, Sí. necesariamente tiene que saber filosofía, ¿verdad? Filosofía, porque hay cosas que se basan en la filosofía. Lo ideal cuando uno estudia apologética es tener conceptos muy básicos de filosofía y todos tenemos esos conceptos. Por ejemplo, dentro del estudio de la filosofía se encuentra la lógica y la lógica te dice que A no es lo mismo que B. Eso es lógica y eso lo usamos. Ahora, si lo pensamos nosotros como filosofía, probablemente no, probablemente solo lo decimos porque es lógica, ya para nosotros es algo natural de hacer. Yo pienso que sí, una persona que va a salir a hacer apologética debe de estar muy bien preparado con respecto a la filosofía,
por si se le presenta una persona que tenga el mismo conocimiento de filosofía. Pero por muy básico, lo menos que uno pudiera tener es lógica para entonces salir a predicar. Pero eso, gracias a Dios, ya lo tenemos por el sistema educativo del que venimos, ya tenemos todos lógica y todos ya sabemos que negro y azul no son lo mismo. Y les digo, suena bien chistoso porque es tan natural ya en nosotros, pero por eso es cuando en la escuela, ¿se acuerdan cuando a los niños les ponen estos bloquecitos para que unan? Es un bloquecito y es un espacio, y no sé, es un círculo y tiene que agarrar el niño el círculo y ponerlo en donde va el círculo, una figura de estrella, tomar la estrella y ponerla. El niño está haciendo lógica al hacer eso, cuando está tomando esas figuras. Al principio, ¿qué hace el niño? A la fuerza está tratando de poner y de poner y de poner, pero conforme el niño va desarrollándose, va entonces aplicando la lógica para decir, aquí hay 3 puntos y aquí no hay ningún ángulo. Ah, bueno, entonces tomo el círculo, tomo el triángulo, tomo la estrella. Entonces, lo que digo es que nada los detenga, hermanos, de predicar a las personas porque digamos, es que yo no he estudiado filosofía, yo no puedo salir a predicar. No. Sí podemos salir a predicar y a defender la fe, debemos estar preparados para presentar defensa de la fe, pero si una persona ya va a salir a debatir con respecto a esto con una persona con conocimiento, sin duda que la filosofía va a ser una excelente herramienta. Y por eso, como les digo, en conclusión, las personas que estudian apologética estudian filosofía. Ok. Muy bien, vamos entonces a terminar. Tenemos 5 minutos. Muchas gracias, hermanos. ¿Alguien ocupa tomar foto? ¿No? ¿Todo bien? Ok. ¿Para Kevin? Ya los anotó Lorena. Ahora faltan de mujeres, pues Sí.